una mujer de manera voluntaria y consciente quisiera interrumpir un embarazo, debería tener la posibilidad de hacerlo, porque la maternidad no es fácil. Y hacerlo obligada, sin trabajar todo lo que tienes que trabajar a nivel emocional, porque tener un hijo te rompe, te expone a todo lo que pueda haber dentro de ti que no es tan agradable. Bienvenidos a Mamá decía que no, el podcast donde hablaremos de los temas tabú que nuestros padres nos enseñaron que no se debían hablar en público. Yo soy Luis David Rodríguez y esta semana continuaremos con el episodio anterior y la entrevista a Roxanne Marín y el aborto humanizado. Lo que más me sorprende de esto, bueno, yo tenía varias preguntas que te iba a hacer, pero las has ido respondiendo. Te iba a preguntar si habías tenido apoyo de tu familia y lo tuviste 100%, de tu pareja también. ¿Tenías algún entendimiento antes de esto de un aborto humanizado? O sea, tenías, como decir, una postura quizás al respecto. Fíjate que realmente no, más allá del hecho de que creo firmemente que si una mujer de manera voluntaria y consciente quisiera interrumpir un embarazo, debería tener la posibilidad de hacerlo, porque la maternidad no es fácil. Y hacerlo obligada, sin trabajar todo lo que tienes que trabajar a nivel emocional, porque tener un hijo te rompe, te expone a todo lo que pueda haber dentro de ti que no es tan agradable, Mm. porque lo vas a ver, lo vas a tener al frente, lo vas a tener encarnado. Los primeros años de la vida del niño, su mundo emocional está totalmente vinculado con mamá. Y antes lo creía y al ser mamá lo reafirmé, las personas que no desean la maternidad, si tienen la posibilidad de elegir, deberían poder elegir no hacerlo, porque no es sencillo. A veces tomamos las cosas de manera tan simple como que es la voluntad de un ser divino o que el destino lo quiso así de alguna forma, pero creo que debería estar siempre esa posibilidad de elegir. Elegir, por supuesto, desde la conciencia, desde tomar las decisiones viéndolo de la manera más racional posible y entendiendo lo como eso, como una decisión que debemos tomar y que no se debería tomar a la ligera por lo difícil y por lo que implica, porque al fin y al cabo, que es lo otro que siento que pasa lamentablemente ahorita, mucha gente tiene hijos sin estar preparado para ellos y las personas con conocimiento, con recursos, con la posibilidad de brindarle al mundo niños con una mejor educación, pues deciden no tenerlos, porque están conscientes del tiempo, la inversión, del sacrificio que implica estar allí para un hijo. Entonces prefieren no hacerlo. Entonces, ¿qué va a tener el mundo a futuro con todo lo que estamos dejando? Gente que no está preparada para la paternidad son los que más procrean y gente que tal vez sí está lista precisamente por estar lista y por tener el nivel de conciencia suficiente, decide no tener hijos. Son como cositas que hay que evaluar y tener presentes porque, ajá, es eso, la crianza es un trabajo de tiempo completo, el tener hijos no es sencillo y se lleva mucho de ti y te exige mucho trabajo, porque todo lo que tú quieras enseñarle, si no lo tienes tú, pues no se lo vas a enseñar. No le puedes decir a un niño que regule sus emociones si las tuyas son un desastre. Entonces, creo que en todo caso lo reafirmé al ser mamá. Creo que la interrupción del embarazo debería ser una posibilidad y debería también respetarse cierto nivel de reposo para la mujer que lo decida y para las que como yo pasamos por el proceso de manera espontánea, a pesar de haber sido un embarazo deseado, pues mucho más, porque ya no es solamente la parte física, sino que también hay una implicación emocional, porque si era un hijo que deseábamos tener. Entonces son las dos cosas las que tenemos que trabajar,
tanto lo físico como lo emocional. En tu casa, en tu círculo social y en tu comunidad, ¿cómo ha sido la experiencia que has recibido de parte de ellos? En mi caso, mi mamá revivió sus propias experiencias, y ha jugado un papel fundamental en todo lo que ha sido la parte ritual que hemos hecho con respecto a lo que quedó, porque ella tuvo 2 pérdidas, una antes de tenerme a mí y la otra después, y ella lo primero que dijo al verlo, la primera impresión fue: yo nunca supe que algo así salió de mí también cuando yo perdí los hijos que perdí. Wow. Entonces ella estuvo muy, muy involucrada. El sacerdote que fue a la casa, si bien yo también lo conozco y tengo mucho contacto con él, es principalmente amigo de ella. Entonces él fue hasta la casa, nos dio la bendición para hacer el entierro, que lo íbamos a hacer de manera simbólica, y luego decidimos hacer algo diferente, decidimos plantarla, Mm. para que diera flores, para que tuviera vida de alguna forma y poder tenerla presente. Incluso mi mamá dispuso un espacio en la sala de la casa, entonces va a estar allí como una de las primeras cosas que se pueda ver para cualquier persona que vaya a la casa. Está allí, sigue siendo parte de la familia, forma parte de nuestro sistema, a pesar de que no llegó a este mundo de la forma en la que la esperábamos. Tú mencionaste en tus publicaciones o tienes una de las publicaciones algo que me llamó la atención como hombre y que es muy poco hablado y es el impacto que también tiene este tipo de pérdidas en los hombres y cómo en los papás prácticamente es un casi no existes. ¿Qué puedes contarnos sobre eso también? Sí, tal cual así, imagínate, si a las mujeres nos intentan decir de cierto modo, sigue con tu vida, lo mejor es lo que pasa, pues el hombre no le pasó absolutamente nada. Y en el caso de mi pareja, yo ya tengo un hijo que tuve en otra relación, para él iba a ser su primer hijo. Así que el nivel de expectativas y de emoción, y además era un embarazo que estábamos buscando, habíamos decidido dejar de cuidarnos, entonces evidentemente hubo un duelo para él también, la pérdida fue de los dos. Entonces, obviamente hay partes del proceso que hemos tenido que pasar de manera individual y trabajarlas cada uno por su lado, pero decisiones como el qué vamos a hacer, lo de la siembra, elegir las flores, los rituales vinculados, todas esas han sido decisiones que hemos tomado en conjunto. Y por el hecho de que actualmente no tenemos un espacio propio, van a ser flores en una macetita hasta que lleguemos a tener nuestro propio espacio y podamos plantarla directamente a tierra, que es lo que nos habíamos planteado originalmente, pero el hecho de, ajá, y si la ponemos aquí, y si la ponemos allá, y si en ese tema, pues al final vino la idea, mira, pero ¿por qué no plantarla en una maceta? Porque además es algo bien chiquitito, este, y así pues la tenemos, la dejamos volver a la tierra y pues plantamos lo que queramos plantar allí. Fueron como muchísimas, muchísimas cosas las que se nos ocurrieron, muchísimos procesos, y todo eso fue eso, desgaste y duelo para los dos, y exponer todo lo que pudimos llegar a sentir, las expectativas y las cosas, porque es eso, para él también fue un proceso sumamente doloroso. Y, y tal cual, cuando yo, por ejemplo, le decía a mi mamá, porque mi mamá pues estaba como muy apresurada de cierto modo, y eso probablemente estaba vinculado a sus propios procesos, al hecho de que ella nunca había visto lo que había quedado de sus abortos, en que hiciéramos algo. Era como que, ¿y cuando ustedes piensan enterrar? O sea, y ustedes no piensan, y ustedes no. Y yo le decía, pero es que ya va, José todavía no está listo. Yo sí tenía como una idea muy clara de lo que quería hacer, pero él tenía que estar de acuerdo porque yo no fui la única que perdió un hijo allí.
Entonces teníamos que estar los 2 de acuerdo, teníamos que sentirnos los 2 conforme con lo que íbamos a hacer, y eso, por supuesto, implicó tiempo para cada uno porque procesamos de manera diferente. Lo que me queda de esta conversación o lo principal que pienso, hay muchas cosas. Tú lo has mencionado, el tema emocional, que no se habla solamente del tema físico, de lo que te va a pasar, y se ha mecanizado tanto. Me atrevo a decir que puede ser a nivel mundial, que médicamente la experiencia en los hospitales, centros médicos, etcétera, es que todo está tan mecanizado que se nos ha olvidado que hay emociones y hay sentimientos, hay miedo, hay una persona ahí que está recibiendo esta información o como en tu caso, ni siquiera en ninguna información. Es como, te va a pasar esto como si te hubiese picado un mosquito y se te va a caer la costra. Y yo creo que eso es lo que más me perturba, porque definitivamente hablamos, estamos viviendo tiempos en los que estamos hablando del empoderamiento femenino y de la igualdad, cosas en las que creo 100%, pero todavía cosas tan elementales como no abandonar a otro ser humano, a las mujeres que están pasando por estos procesos o pretender que lo entienden, porque a veces siento que en tu caso pareciera que como que la doctora creía que tú podías leerte eso en un tweet o en un post de Instagram y ya tú sabías como de qué iba. O asumen que todo el mundo es alguien irresponsable, que no tiene como la, un proyecto incluso. O sea, había un proyecto en lo que tú tenías y nada de eso fue como atendido. Lo tuviste que hacer tú, que lo has trabajado y creo que lo más valiente de todo esto o el regalo, si se puede llamar de esa manera regalo, es que tú estás ofreciendo esto ahora a otras mujeres y otras, o incluso otros padres también que pueden leer lo que le ocurrió a tu pareja y ese abandono y sentir que, hey, si está pasando, no estamos solos. Una de mis preguntas es, ¿qué prejuicio existe del aborto humanizado y qué crees que debería cambiarse? Debería tal cual lo que tú expresas como una preocupación con respecto a la parte médica que se entiende que debe ser mecanizada, se entiende que se debe buscar tiempos para todo porque bueno, porque también atienden personas que deben cumplir un horario, hay un sistema de guardias por una razón y todo eso tiene motivos para ser así, el hecho de que la educación médica incluso está hecha para que ellos se desdoblen quizás un poco y no vinculen tanto lo emocional de su parte, porque si no ellos se van a casa con eso y tampoco es la idea. Pero debe haber un punto medio entre que el médico no se involucre por completo para no cargarse con lo que le ocurra a los pacientes y sea capaz de verlo como lo que son, otros seres humanos que están buscando atención. Entonces, atención que le deben dar de la mejor manera posible considerando todo, porque al fin y al cabo, puntualmente, con el tema tanto del parto como del aborto, estamos hablando de procesos que no solamente tienen que ver con lo médico, sino también con lo emocional. Es decir, tú no estás yendo a sacarte el apéndice, que eso no es como una cosa que no debería estar en el cuerpo. Mira, Mm, no. O sea, estamos hablando de algo que tiene mucho más significado y que no debería reducirse el proceso a cosas tan simples. Entonces, yo lo que siento es que debe haber cambios con respecto a cómo se trata a la mujer, tanto la que va a parir como la que tiene un aborto, que además las ponen en el mismo espacio. Entonces, imagínate una mujer que está pasando por la pérdida, que está sufriendo los dolores, que tiene que expulsar a su hijo que no va a nacer al lado de una mamá con su bebé amamantándolo. Mira, no, es como un mínimo de ya va, wow. podemos separar los espacios siquiera,
como una cosa que parece lógica, pero a nivel médico, a nivel de lo que es el sistema, no, esa idea parece no llegar. Entonces todas están allí en la misma sala y todas están pasando por procesos distintos. Entonces, sí, debe haber cambios y es precisamente vinculados a cómo se maneja el sistema a nivel médico con lo que es el parto y el aborto y la atención a las mujeres que están pasando por eso, por procesos donde tienen que partirse y volverse dos, aunque en algunos casos pues ya no haya vida, pero los atiende el mismo profesional, los atienden en el mismo espacio y entonces es importante no solamente asegurarse de que haya procesos sanos en el sentido de la parte médica, que no haya infecciones, que todo esté lo más pulcro posible, sino también tomar en consideración cómo todo lo emocional puede afectar a la larga el proceso para esa mujer, para los niños que nacen, porque al final todo eso tiene secuelas, todo eso tiene consecuencias y precisamente el estudiar eso es lo que ha llevado a que se esté buscando forma de humanizar el parto y si humanizamos el parto, ¿por qué no también el proceso de aborto? Que al fin y al cabo es un parto también. El tomar en consideración todas las consecuencias a largo plazo, todo lo que te puede acarrear a nivel emocional, el vivir ese proceso desde la humillación, desde el maltrato, porque esa es la palabra, es maltrato al fin y al cabo, el hecho de que no te consideren como persona, sino como la paciente número tal y listo. Yo recuerdo que yo tuve a mi primer hijo en Ecuador y nunca olvido, y con toda esta experiencia lo reviví muy claramente. Yo un día estaba esperando para que me hicieran una ecografía y estaba una chica que había tenido una pérdida. Y el doctor le dijo como que, mira, no, tú quédate allí porque a fin de cuentas contigo ya no hay nada que hacer, déjame pasarla a ella, que ajá, ella sí iba a tener un hijo. What? Y fue como, epa, Wow. y te estoy hablando de algo que pasó también en otro país latinoamericano y fue tal cual eso para mí me dejó una impresión fuertísima. La chica estaba ahí, estaba llorando, se sentía mal, probablemente tenía dolor, pero yo debía pasar primero porque ya, mira a su hijo ya. De verdad que te agradezco por ser súper coherente y contarnos todo esto, porque son cosas que uno no sabe y creo que la sociedad necesita saber este tipo de cosas, necesitamos estar conscientes de que esto está pasando. Muchas veces, obviamente, si no somos partícipes de este tipo de experiencias, si no conocemos a alguien que ha experimentado esto, no sabemos que eso ocurre. Podemos tener una idea, y justamente este espacio lo creé para poder compartir este tipo de cosas y que personas que no experimenten ciertas experiencias puedan escucharlo y puedan tener como un entendimiento de eso. Ya para finalizar, me gustaría pedirte si le puedes enviar un mensaje a cualquier mujer que esté pasando por algo parecido o incluso aquellas que nunca se imaginan que puede pasar. ¿Qué es lo que necesitabas escuchar que ahora tú le cuentas a las mujeres en este tipo de situaciones? Creo que lo más importante es no quedarnos anclada en la culpa. Tampoco aferrarnos a frases tan clichés como que todo pasa por algo Ujú. o cosas de ese estilo, pero sí entender que hay razones para lo que ocurre y que esas situaciones nos pueden llevar a otro lugar y, y es aprender a aceptar pues lo que no podemos controlar porque allí no se trató de no haber tenido cuidado, no se trató de que no se quisiera, ni siquiera podría decir exactamente por qué pasó lo que pasó, pero la reacción inicial ante algo como esto es echarnos la culpa, es Mm, pensar y escudriñar y decir, bueno, pero ¿qué hice mal?
seguramente fue tal cosa o debí haberme dado cuenta antes, el reprocharnos, el darnos látigo como si ya no estuviéramos sufriendo lo suficiente, el cargarnos con la culpa, el tratar de llevarlo a nosotras mismas. Y no se trata de eso, se trata de entender que, bueno, hay un motivo para todo. Y tal vez ese hijo que no nació, pues tenía otra misión, tenía algo más que mostrarte. Puedes tenerlo de manera simbólica formando parte de tu vida con lo que pudiste haber aprendido de la experiencia. En mi caso ha sido el hecho de hablar mucho al respecto, de dar a conocer lo que pasa detrás, lo que pasa a nivel médico, todo el irrespeto que pueda haber para la mujer en un momento como eso. Entonces, siempre, cualquier situación, cualquier duelo lo podemos transformar. Una experiencia por terrible que sea, por desgarradora, por lo mucho que nos pueda doler, siempre puede tener un aporte valioso para nuestras vidas. Y precisamente eso es como que lo que yo he tratado de llevar desde hace muchísimos años como filosofía de vida, de allí que mi cuenta en Instagram sea errores en la maternidad y no es en el sentido de no cometer errores, sino de aprender de ellos, de tomar cada error como una posibilidad para el aprendizaje, porque al fin y al cabo se trata de eso. Y con este tipo de cosas no hay un error que hayas cometido o si lo hay, el darte palo, el lastimarte a ti misma, el decirte cosas negativas, pues no va a ayudarte a sanarlo. Tienes que concientizar los errores, concientizar lo que pudo haber pasado, ver dónde hay responsabilidad real y dónde no, y poder crecer con cada experiencia, poder tomar lo que pueda ser positivo y de allí pues hacer lo que tenemos que hacer en la vida, que es seguir creciendo, que es un proceso que no se detiene nunca. Así es. No sabes cuánto te agradezco haber participado hoy. Yo aprendí, me enseñaste cosas, no sabía, incluso mucho más allá de lo que había podido leer en tu Instagram. Em, para los que estén escuchando, creo que será valioso también. Compártanlo con personas que necesiten este tipo de aliento, de palabras. Sigan a Roxanne en Errores en la Maternidad en Instagram. Eh, Compartan este episodio, estamos en Spotify, tenemos el video en YouTube, mándenselo a quien ustedes creen que necesita oír este tipo de información para crear esos puentes, los puentes que queremos crear en Mamá decía que no, para poder acercarnos más a esta verdad humanizada, como estuvimos hablando en este episodio. Roxanne, muchas gracias de nuevo. Fue increíble y nos vemos o nos escuchamos en una próxima vez. Seguramente te vuelvo a invitar para contarnos más cosas de cómo va evolucionando todo. Muchísimas gracias a ti, un placer haber compartido de nuevo contigo y yo también voy a estar muy atenta a cada episodio que hagas porque me encanta lo que estás haciendo con este proyecto. Perfecto, muchas gracias. Muy bien chicos, adiós.